noches, queridos primeros medios. Aquí está su profesor, extrañándolo. Chiquillos, me voy a hacer presente de esta forma. De aquí en adelante voy a empezar a mandarles pequeñas clases cortitas explicándoles los contenidos, ¿no? Para que no solo tengan los contenidos a través de guías, a través de su libro, a través de internet. Los contenidos están en todas partes, pero que me tengan a mí presente para poder explicárselo. ¿Ok? Bien, nos vamos entonces con lo que estábamos estudiando, estas lindas clases que llevamos de evolución. Disculpen que les hable bajito y que les grabe a esta hora, pero soy papá de 2 niñas hermosas y hasta ahora nada más me dejan trabajar. Vamos. Cuando estábamos viendo evolución, yo les dije, hablar de evolución es un tema complejo, ¿se acuerdan? Y decía, es complejo ¿por qué? Porque produce ciertas contradicciones con nuestras creencias, ¿no? En algunos casos. Así que partimos las clases de evolución queriendo saber primero de dónde provenía la vida. Y ahí vimos varias teorías, ¿no? Hablamos del teocentrismo, ¿sí? De la creación de la vida y del ser humano a partir de un ser superior al cual llamábamos Dios. Hablamos también de la panspermia, hay varias imágenes que recuerdan por eso, la teoría de la generación espontánea que fue furor en la Edad Media. Hablamos de la abiogénesis, varias teorías bonitas. Y alcanzamos a ver un poquito de evolución, esta teoría religiosa, el creacionismo, que venía de la mano, acuérdate, con el fijismo. Otras teorías como la panspermia, que hablaba de un origen cósmico de la vida. La abiogénesis, origen cósmico me refiero no a platillos voladores, estos asteroides que regieron la vida de la Tierra, supuestamente. En la abiogénesis hablábamos de los probiontes, ese experimento que hicieron, ¿te acuerdas? Oparín y otros más, tratando de generar vida a partir de materiales inertes. Y la generación espontánea, que fue furor en la Edad Media, todo eso ya lo vimos, en clase alcanzamos a verlo antes de... Y nos quedamos por aquí, estábamos viendo evolución. Dijimos que la evolución la definimos como un proceso de cambio a través del tiempo. Si nosotros aseguramos que los seres vivos pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, no solo físicamente, sino que también no solo anatómicamente, sino que internamente, fisiológicamente o incluso conductualmente, entonces estamos aseverando que los seres vivos evolucionan, ¿sí? Y dijimos, aclaramos también lo que eran hipótesis y teorías, como para basarnos ahí bien. Hipótesis eran ideas no confirmadas aún por la ciencia. Teorías ya tenían sustento científico, ¿verdad? Y esa imagen que vimos, esa imagen lineal me gusta, así como vamos evolucionando. Pero la evolución no es lineal y lo vimos en clase. Esa idea se parece mucho más al transformismo, ¿te acuerdas? Hablamos de la vida de 2 grandes hombres, ¿no? El que está ahí arriba y él. Pero como este fue primero, repasemos un poquito a Jean-Baptiste de Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck fue el primero en postular una teoría válida, entre comillas, para la evolución. Su teoría se llamaba teoría de los caracteres adquiridos y decía que los seres vivos sufren modificaciones según el uso o desuso de las partes de su cuerpo. O sea, mientras más la usen, esta puede cambiar, o si dejan de usarla puede llegar a desaparecer, ¿sí? Estas modificaciones, dice aquí, son heredadas posteriormente a su descendencia. Punto interesante ese, ¿no? Todos los seres vivos, dijo, además, están dotados de una fuerza vital que los empuja o los lleva a una mayor perfección. O sea, de manera lineal, y siendo cada vez más perfecto, más perfecto, más perfecto. ¿La falla de esa teoría la recuerdan? ¿Sí? No, si se acuerdan. Está aquí. La subrayaron en su cuaderno. Esa parte que dice, tales modificaciones son heredadas a su descendiente. Y lo veíamos con el caso de la jirafa, ¿te acuerdas? Voy a la jirafa, ¿dónde está la jirafa? Ahí está. ¿Te acuerdas que decíamos, según Lamarck, el marxismo, las jirafas evolucionaron a un cuello súper largo, como estirándolo simplemente? Lo estiraban tanto para alcanzar las ramas de los árboles que les creció. No de un golpe así, pero les creció un poquito, imagínate, 3, 4, 5 milímetros más. Por tanto estirarlo. Y eso decíamos nosotros en clase, puede ocurrir. Y la verdad es que sí, no hay ningún problema en que tú estés así cuello todos los días y te va a crecer. El problema está en que ese cuellito un poquito más largo no se lo heredas a tus hijos, ¿no? Ellos nacen con el cuello corto, ¿no? O si no, nos hacemos extensiones de oreja y nacen los hijos con la oreja grande, o no sé, nos operamos la nariz y los hijos nacen con la nariz respingada. Ahí está la falla de la teoría de Lamarck, ¿sí? Hasta que aparece el señor Charles Darwin. Ahí está. El señor Charles Darwin, del cual hablamos muchísimo, de su vida, de su paso por Chile,
de lo importante que fue su teoría en cosas como, no sé, hasta las ideas de Adolf Hitler tuvieron que ver un poco con sus publicaciones, mal entendidas por cierto, ¿no? El señor Charles Darwin. Charles Darwin, como les decía yo, viajó por el mundo entero para finalmente llegar a esto, a decantar a esto, ¿sí? Su teoría llamada teoría de la evolución por selección natural. ¿Qué dice? Te la resumo. El primer punto dice: el número de individuos que sobreviven y se reproducen en cada generación es menor en comparación con el número de los que nacen. En el fondo está diciendo que en cada especie de lo que sea, una población de palomas, de lo que sea, ¿no?, nacen más de los que van a alcanzar a llegar a ser adultos algún día, o los que van a llegar a la edad reproductiva. En el fondo, algunos de ellos tienen que morir, dijo Darwin. Y eso es inevitable, la naturaleza es pero catastrófico. Incluso con nosotros, ¿no? Nosotros también nacen cada año muchos niños en Chile y no todos ellos llegan a ser adultos, o si no, no tendríamos en Chile tasas de mortalidad infantil, y las tenemos. ¿Sí? Imagínate, la naturaleza es peor. Si en la naturaleza viéramos, no sé, el nacimiento de, pongamos un número, no sé, 60 leones en toda África, en toda la sabana africana, de esos 60 muy pocos llegarán a ser adultos. ¿Sí? Primer punto que se da cuenta Darwin, algunos están muriendo, dijo. Punto 2 dice: los individuos de una población no son todos iguales, presentan variaciones aleatorias, algunas de las cuales son heredables, no producidas por el ambiente. Una cicatriz me la produjo el ambiente, pero no la heredo. En cambio, por ejemplo, el color de mi piel, o el color de los ojos, o el largo de las pestañas, eso sí se puede heredar. Y Darwin se dio cuenta perspicazmente de que la población que tú miraras, siempre los individuos eran distintos. Parecían iguales. Tú ves, por ejemplo, una población pequeña de no sé, 6, 8, 10 huemules en torno del país, oh, son todos iguales. Y lo empiezan a mirar bien y dicen, no, no son todos iguales. Algunos tienen las orejas más caídas, más paradas, las patas más derechas, más arqueadas, los cachos más grandes, más chicos, pelaje de distinto color. No son iguales. Es como pensar, muchachos, que todos los humanos fuéramos iguales. Eso es imposible. Tenemos diferencias, distinto color de pelo, distinto color de ojo, distintas formas de los labios, de las cejas, etc., ¿no? Distintas estaturas, con texturas físicas. Y eso es porque nos reproducimos sexualmente. Y ahí está la clave del éxito, porque en la reproducción sexual ocurre esta recombinación de genes entre el padre y la madre, llamada crossing over, que finalmente hace que las crías o los descendientes sean seres únicos en el mundo, distinto a su papá, distinto a su mamá, finalmente una mezcla de ellos, pero distinto y único. Entonces, dice que los cambios ambientales provocan, dijo Darwin, que los organismos compitan entre sí. O sea, cuando la naturaleza te pone a prueba, hay que competir. En este caso, por ejemplo, en la jirafa decimos por el alimento, ¿no? Aquellos organismos con combinaciones más favorables de características tienden a prevalecer, decía Charles Darwin, mientras los otros menos favorables tienden a ir desapareciendo paulatinamente en el tiempo. Se van, así como decimos nosotros, extinguiendo, ¿no? Finalmente, la supervivencia está ligada también al éxito reproductivo. O sea, los que sobreviven llegan a ser adultos, se reproducen y heredan estas buenas características a su descendencia. Dado el tiempo suficiente, dijo Charles Darwin, en que actúe la selección natural, ¿sí?, se provocan diferencias significativas que llevan a los seres vivos a cambiar o evolucionar. Veamos su teoría. Con la jirafa de nuevo, ¿te parece? Mira. Ya vimos que la teoría de Lamarck no funciona, ¿no? Ya explicamos en clases cómo fue este cambio abrupto entre comillas, que hubo de pasar de una selva tipo tropical en África a una sabana. Y por qué las jirafas se vieron enfrentadas a esta situación de tener que estirar su cuello para alcanzar la comida. Pero no fue por eso que evolucionaron. Charles Darwin dijo que evolucionaron así, mira. En algún momento, el punto 1, existían en la sabana africana jirafas con el cuello un poco más largo y otras jirafas con el cuello un poco más corto. Es como mirar a seres humanos, ¿no? Hay seres humanos que tienen el cuello cortito, otros que tienen el cuello súper largo, ¿no? Y dijo, cuando empezó a transformarse África de esta selva tropical en sabana africana, ¿quiénes se vieron más beneficiados de este nuevo clima? Donde había muy pocas plantas, muy pocos árboles, principalmente acacias que son altas. Las jirafas que tenían el cuello un poquito más largo. Y como tenía el cuello un poquito más largo, alcanzaban más ramas, comían más, y dijimos que la naturaleza, el que más come no es más gordito, es más fuerte. Y no es blanco fácil de los depredadores, el depredador nunca anda buscando el más fuerte.
El depredador siempre busca al más débil, al enfermo, al viejo, al herido. Entonces, ¿qué pasó con las jirafas con cuellito corto? Poco a poco, mira, fueron desapareciendo. ¿Sí? ¿Y qué pasó con las jirafas con cuello un poquito más largo? Tú juntabas una jirafita con cuello larguito, con un jirafito de cuello larguito, se cruzaban, se reproducían. ¿Y cómo esperas tú que salgan los hijos? Si papá tiene cuello largo, mamá tiene cuello larga, entonces las crías de ellos nacían con cuello largo y empezabas a ver que nacían jirafitas con cuello largo. Bien, pero tú te preguntas, ¿esas jirafas que nacieron con cuello largo, todas tendrían otra vez el cuello del mismo tamaño? Lo dudo. Habían otra vez jirafas que tenían el cuello un poquito más largo que otras y esas se veían mejor preparadas para el ambiente, esas llegaban a ser adultas, se reproducían y le daban esta característica a su descendencia. Y ahí nació otra vez jirafita con cuello largo. Y tú buscabas, oye, ¿tendrían todas otra vez el cuello del mismo tamaño? No, otra vez habían unas con el cuello un poquito más largo y esas tenían mayores posibilidades de éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Si llevas eso a lo largo del tiempo, de mucho tiempo evolutivo, finalmente la jirafa termina evolucionando hasta una jirafa con el cuello súper largo como la tenemos hoy día. ¿Comprenden? Así funciona la teoría de Darwin. Selección natural. La naturaleza selecciona, la naturaleza escoge quiénes son los más aptos y el resto, o como dicen muchos, ¿no? Esa típica frase que dice, evolución es igual a la supervivencia del más fuerte, o del más apto en realidad. Porque el que está evolucionando lo único que está haciendo es adaptarse a su medio, a su entorno. ¿Sí? Todos los seres vivos que han logrado llegar aquí hoy día, aquí a la actualidad digo yo, no se han extinto, son los que han tenido éxito adaptativo. Y eso es igual a evolucionar. ¿Okay? Pero sepan, mis queridos muchachos, que la teoría del señor Charles Darwin no es como se dice la última chupada del mate en evolución. Hay algo mejor. Es como la teoría de Charles Darwin 2.0. ¿Sí? Se llama teoría sintética de la evolución. Lo que ocurre, muchachos, es que muchos científicos, ya después comprobada la evolución, una vez que Charles Darwin había muerto, por cierto, hubieron otros científicos que aportaron distinta información, distintas ramas del conocimiento para darle peso a la teoría de Darwin. Uno de ellos, tal vez el más importante, fue el señor, el padre de la genética moderna, el señor Gregor Mendel. No eran contemporáneos, por eso es que Darwin nunca entendió de genética y nunca entendió lo importante que podía ser la genética para su teoría. Los científicos actuales tomaron los conocimientos de genética, los aunaron a las teorías de Darwin y generaron esto llamado teoría sintética de la evolución. Te la comento, mira. Dice en el punto 1, las variaciones que presentan los individuos de una población son producto de mutaciones fortuitas o al azar. Ese concepto de mutación Darwin no lo conocía. Y lo que está diciendo aquí esta teoría es que si bien es cierto, todos somos distintos, pero de repente aparece uno más distinto que el resto, producto de una mutación. ¿Ya? El punto 2 dice la selección natural actúa sobre estas variaciones de individuos de una población, lo mismo que dijo Darwin. La selección natural empieza a escoger, digamos, en el fondo, los organismos con características más ventajosas condiciones tienden a prevalecer y a reproducirse, heredando sus características, y finalmente el resultado de la selección natural es la adaptación al ambiente. O sea, el punto 2, el 3, el 4 son como lo mismo que dijo Darwin en el fondo. ¿Dónde está la gran diferencia? En la genética, el punto 1, en las mutaciones. Déjenme aclararles un punto aquí antes de seguir. Cuando uno escucha la palabra mutación, normalmente hace referencia en su mente o a los X-Men o a alguna atrocidad, alguna cosa fea, ¿no? Alguna película de mutantes que vienen por ahí de terror. Pero fíjate que en realidad las mutaciones no son siempre malas. No lo son. Hay mutaciones que son graves, que pueden costar la vida, y otras que son más inocentes, como por ejemplo el cabello de color pelirrojo. Los que nosotros llamamos colorines, tienen el cabello así producto de una mutación. Y no es para nada feo. El albinismo es otra mutación. La anemia falciforme es otra mutación, esa es mortal. Pero si hablamos de mutaciones, miren, pongámonos en un caso ejemplar. Imaginen que en el tiempo remoto, hace cientos o miles de millones de años en el pasado, no, mucho, me fui mucho más atrás, hace algunos miles de años en el pasado, imagínense que vivía aquí en Chile una especie de camaleón, un camaleón primitivo. No hay camaleón en Chile, pero imaginemos. Y este camaleón vivía ahí con todos los demás camaleones, cuando de repente nace una cría del mismo.
Y esa cría nace con una mutación genética. ¿Sí? Y esa mutación consiste en ¿qué? En que el camaleón que acaba de nacer de este otro camaleoncito tiene la lengua más larga que todos los demás camaleones. Una mutación genética, tiene la lengua, no sé, un tercio más larga que el resto. Tremenda lengua, le decían el lenguón. Bueno, ¿y qué pasaría tú con ese camaleón? Dicen, ¿no? Bueno, en primera instancia, el bullying típico de los camaleones chicos, en el jardín, en el colegio, el lenguón, lo molestan, pero eso no importa. Porque el camaleón, si tú sabes, caza sus presas con la lengua. Por lo tanto, él, al tener la lengua más larga, tiene mayores posibilidades de éxito en la caza de presas. Imagínate un camaleón muy bien camuflado, esperando su víctima. Cuando la tiene ya a distancia correcta, abre la boca, va a sacar su lengua pegajosa y... ¿quién fue? El lenguón. Le comió la presa. Y volvemos al tema de que la naturaleza, el que más come no es más gordito como nosotros, es más fuerte. Ahora imagínate, ya crecieron, dejan de hacerle bullying y es el camaleón. ¿Ah? El lenguón se convirtió en el don camaleón. Y cuando pasa por la selva y todo, las camaleones, viene el lenguón, imagínate, tremenda lengua, como son las camaleonas. Entonces, resumiendo, como este camaleón era además un sex symbol, se reprodujo con